Estamos por lo mismo en contacto con la ministra de la Vivienda, Paulina Zabal. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy tal, bien. ministra? Bueno, ha sido un intenso inicio de gobierno, ministra, porque primero con el terremoto de Iquique, ahora con el incendio de Valparaíso, las cosas para su cartera están también comprimidas, ¿no? Así es, de verdad ha sido impresionante. Hemos estado un momento en Iquique, otro en Arica, otro en Valparaíso, y la verdad es que además tenemos nuestras tareas habituales y además las medidas presidenciales, y en ese sentido quizás lo interesante de todo esto es que frente a toda esta situación de tragedia que ha significado tanto el terremoto como el incendio, tal como ustedes dicen, se han desplegado una cantidad de recursos, capacidades, solidaridad, y yo creo que nos ha puesto todos en tensión en función de apoyar a las familias afectadas, pero también a replantearnos algunos temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestras ciudades, Ese es el punto, nuestra calidad de vida y la vivienda. Tal vez el punto más interesante, especialmente en Valparaíso, porque hay una serie de opiniones respecto a cómo se tendría que hacer la reconstrucción. Hay algunos que dicen, yo vivo aquí, mis abuelos vivían acá, mis bisabuelos han vivido todos acá en los cerros, o sea, no es un lugar en donde del cual la gente se quiera ir. ¿Cómo reconstruir Valparaíso? Hay otros que dicen, bueno, son los materiales de los cuales hay que preocuparse, de que las casas sean más de concreto y no sean tan ligeras para que no se queman tan rápido. ¿Cuáles van a ser las políticas al respecto por parte del gobierno? Bueno, yo creo que todo lo que se ha dicho tiene parte de verdad, y ese es el gran desafío, conciliar de alguna manera lo que ha sido la historia a través de la cual Valparaíso se ha construido, la forma en que su gente ha ido poblando sus territorios, ha ido construyendo sus viviendas y ha ido construyendo su vida. Pero también eso hay que conciliarlo con una actuación con mayor planificación y con mayor resguardo de los riesgos que este territorio tiene, que no son distintos a los riesgos que todo territorio tiene, que no impiden habitarlo, sino que requieren adecuarse a esas condiciones. Y en ese sentido es verdad que este poblamiento de los cerros de Valparaíso, que ha ido siendo bastante espontáneo, bastante autoconstruido y que después se ha ido regularizando por la vía de los hechos, ha significado una vida de barrio muy intensa, una vida muy fecunda y unas relaciones sociales muy fuertes, que es la que apreciamos ahora en todos estos expresiones tan grandes de solidaridad entre los vecinos, en la manera tan digna de enfrentar esta situación, pero también nos plantean temas complejos, como por ejemplo los temas de accesibilidad, que yo creo que son muy complejos, los temas de disposición de los servicios, los temas de seguridad de las propias viviendas y la relación de estas viviendas con la condición de cerro del lugar donde está emplazada. Entonces, yo creo que la verdad es que todo el mundo quisiera que por arte de magia la reconstrucción evitase todos estos problemas y se reconstruyese un entorno perfecto. Eso lo más probable es que no va a ser así, no va a ser perfecto, pero tiene que acercarse mucho a aquellas condiciones materiales que impidan que una desgracia como esta vuelva a ocurrir, pero que a la vez respete lo que es la vida, la tradición, las redes y el patrimonio que hay en ese cerro desde el punto de vista de la historia de su gente. Ministra, es una tarea tremendamente compleja, la verdad, pero yo creo que vamos a requerir mucho diálogo, mucha conversación para ir resolviéndola. Ministra, ¿Sí? usted dice que hay riesgos que todo territorio tiene en Valparaíso, y evidente, algunos están en faldeos de montañas que se deslizan o en orillas de mar con riesgo de tsunami, etcétera. Pero hay un riesgo particular, y frente a cada riesgo también se adoptan medidas distintas. En las localidades que sufrieron el tsunami se ha venido reconstruyendo de otra forma, alejado del borde costero, en fin, con una serie de medidas, con vías de evacuación hacia arriba, etcétera. Claro. Y aquí el riesgo en los cerros ya es común. Este no es el primer incendio en los cerros, con graves consecuencias, es el peor sin duda. Pero, por ejemplo, hay algunos expertos o urbanistas que han planteado que debiera haber una separación mucho más radical entre la zona poblada y la zona boscosa. Una zona despejada, una suerte de tierra de nadie, donde no haya, que sea un verdadero cortafuego, un macro cortafuego entre el bosque y la ciudad.
¿Es concebible abordar un proyecto como ese en los cerros de Valparaíso? Y que, perdón, y ahí hay otro tema que en Chile además, que en otros países es mucho más común, que las ciudades tienen límites súper definidos. La calle final donde termina una ciudad en España, en Europa, en Alemania, es esa calle y no hay nada más allá de eso. En cambio aquí se mezclan los bordes urbanos y son difusos. Bueno, yo creo que evidentemente tiene que haber una faja de protección. Es lo mismo que tenemos hoy día cuando tenemos las carreteras. Las carreteras tienen una faja de protección que permite que se vinculen de una manera mucho más armónica un entorno con el otro. Pero lo cierto también es que esto nos plantea medidas de protección que no solamente son un área de protección, sino que también de cómo se trata esa área desde el punto de vista de las actividades que allí se realizan y de la forma en que se protegen las viviendas. Ahora, yo quiero volver al tema que estaba diciendo antes. Aquí ha habido un poblamiento espontáneo, hay un plan regulador no aprobado y este es un tema grave en nuestro país. En general tardamos tanto, nuestros instrumentos de planificación territorial terminan siendo aprobados cuando ya la realidad ha cambiado y por lo tanto la regulación ya termina simplemente ordenando lo existente y reconociendo lo existente y no haciéndose cargo de este tema que usted está planteando, por ejemplo, que son las medidas de protección o de mitigación. Entonces yo creo que es verdad, hay que establecer una forma de relación de la parte habitacional con la parte forestal y con la parte de los bosques, pero también hay que generar otras medidas al interior del barrio que hagan convivir a esta área con el entorno próximo. Por ejemplo, no puede ser que estemos en un barrio de este tipo y no funcionen los grifos de agua, que la dotación de agua no sea la suficiente, que los cortafuegos entre las viviendas no funcionen, que los accesos sean de esta manera intrincados que impiden el tránsito normal de los servicios de apoyo. Hay un conjunto de situaciones que hoy día afectan a la parte misma donde están las viviendas que deben adecuarse. Ministra, ¿cómo vamos a hacer eso? Es complejo porque significa un reordenamiento de los sitios, de las propiedades en algunos casos ya constituidas, ¿sí? Sí, sobre eso mismo, ayer daba la impresión, porque ya comienzan a verse otro tipo de demandas, producto de cómo va evolucionando la emergencia, y aventuro que allí va a haber ciertas dificultades no menores para tratar de dar soluciones caso a caso. Me explico mejor. Hay muchos sitios que son irregulares. Ayer muchas de las personas que se acercaban a los medios de comunicación y explicaban, decían, yo me voy a quedar aquí como sea, durmiendo en donde sea, o voy a colocar una carpa, porque no quiero que mi sitio me lo tome otra persona. Y eso da cuenta de muchas situaciones irregulares que hay allí. Eso lo llevo al plano prácticamente administrativo, que luego para dar una solución tiene que alguien tener un terreno y si no, ese terreno no está regularizado, habrá que regularizarlo, y eso puede demorar mucho cada una de las soluciones si vamos al caso a caso. Ministra, ¿cómo se va a resolver eso? ¿O se piensa hacer una cosa como una regularización así en serie, perdonazo? Yo creo que lo que usted está planteando es la otra cara de la medalla y la otra cara de la complejidad, que es el tema de la urgencia. Aquí vamos a tener que hacer conciliar la urgencia en que las familias vuelvan a tener una casa donde habitar con esta necesidad de una planificación mucho más racional del uso del territorio. Nos vamos a encontrar con lo que usted está señalando, territorios que no están, terrenos que no están regularizados y otros que de verdad las personas tienen su título de propiedad y sobre ese título de propiedad han ido construyendo una o dos viviendas que están intrincadas una con otra y sin tener todas las precauciones necesarias. Estamos coordinándonos con los institutos vinculados al tema de la propiedad, con el Conservador de Bienes Raíces, con el Servicio de Impuestos Internos, con el Ministerio de Bienes Nacionales, precisamente para apoyar un primer despeje en el catastro que estamos haciendo de las situaciones de propiedad. Pero yo quiero ir al fondo de lo que usted plantea, que es que en el mismo debate, y nosotros estamos todo el tiempo frente a esa tensión, hay una exigencia de que ya le demos respuesta a las personas respecto de su lugar donde habitar, y al mismo tiempo hay una exigencia de que también abordemos con toda racionalidad la planificación del futuro. Y por eso te digo que la solución perfecta no va a existir y que en este caso lo que tenemos que hacer es acercarnos lo más posible a mitigar los riesgos con un alto nivel de participación de las personas que allí están. Ministra Yo ayer Zabal, hablaba con las personas en los cerros y la gente reconoce que hay, todo el mundo nos decía, que reconocen que hay que mejorar
y que hay que replantearse algunas situaciones. Entonces, abordar eso va a ser un tremendo desafío ahora. Ministra, ¿usted se atreve a comprometerse con un plazo para que la gente tenga sus casas y salga de las carpas o de los albergues en donde se encuentra ahora? No me atrevo a comprometerme con un plazo precisamente por la complejidad de lo que estamos hablando y por lo desafiante de esta tarea y porque no hemos terminado recién ahora, hoy día que va a empezar a retirarse los escombros y que ya se va a poder acceder a los lugares, vamos a poder iniciar el catastro casa a casa. Nosotros ya tenemos listo un catastro de sectores que nos indica qué tipo de propiedades, cuánta población, cuántas casas, etcétera, que es la parte general. Pero ingresar ahora con una ficha a cada vivienda para ver el nivel de daño y conciliar eso con la situación de propiedad y con las familias que allí viven es una tarea que recién vamos a iniciar. Lo importante es que en esa tarea no la vamos a hacer burocráticamente llenando una ficha, sino que estableciendo en ese momento las conversaciones con las familias que nos permitan ir dilucidando cómo vamos a trabajar estos replanteamientos y estas readecuaciones. Tenemos por otro lado un inmenso desafío, que ya lo hemos iniciado, de coordinación entre el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, respecto de aquellas medidas que no son individuales, sino que son colectivas, que son las inversiones urbanas asociadas a este entorno. Entonces tenemos que trabajar con premura, pero también tenemos que trabajar con participación de la ciudadanía, que en este caso son actores fundamentales para el replanteamiento, y con articulación de los distintos instrumentos públicos para que aquí no solamente se reconstruyan casas, sino que tratemos de mejorar la vida del barrio. Brevísimamente, ministra, esa articulación institucional implica un delegado presidencial o delegada presidencial para la reconstrucción, como pedía el diputado presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, o ha ocurrido en otra emergencia, o hay una rearticulación más bien del MIMBU para afrontar esta situación y también la de Tarapacá. Esa es una decisión de la presidenta, pero lo que sí es indispensable que una tarea de esta envergadura requiere un altísimo nivel de coordinación entre los distintos sectores, porque como ustedes bien saben, hay muchas facultades que están entrelazadas y otras que están dispersas entre distintos órganos. No es que todas estas facultades de planificación y de intervención en el desarrollo de los barrios estén en el Ministerio de Vivienda o en el municipio. Tenemos facultades varios, en el Ministerio de Obras Públicas, los temas del agua, habemos muchos órganos involucrados y la coordinación entre nosotros, la flexibilidad de algunas normas y la generación quizás de algunas normas especiales va a ser indispensable si queremos tomar una solución adecuada. Muy bien, ministra Paulina Zabal, muchísimas gracias por haber conversado hoy con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.